Dios les bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Vamos a estar hablando en este momento sobre la iglesia. Vamos a hablar sobre la iglesia. La iglesia que está compuesta por aquellas personas que realmente son de Dios y pueden pertenecer a distintas denominaciones cristianas. Cuando una persona entra dentro de la iglesia, entra dentro de una familia celestial. Pero vamos a ver cómo hacer para ser parte de la iglesia. Y todo lo que usted se imagina que tiene que hacer para ser parte de la iglesia, temo que no sea lo que Dios quiere para ser parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia universal, que está compuesta por todos aquellos que han sido de Dios y están en el cielo, y aquellos que están aquí en la tierra y han aceptado a Jesucristo como su Salvador y son seguidores verdaderos de Jesús, dando frutos de justicia, y aquellos, digamos, que se van a convertir a Jesús después. Esa es la iglesia universal, la iglesia compuesta por todos los cristianos de todas las épocas, ¿eh? Y para ser uno de ellos, uno tiene que tener un arrepentimiento verdadero, tiene que creer en las buenas noticias de salvación, de que Jesucristo el Señor es el que murió en la cruz para pagar los pecados de todos nosotros, y esas son las buenas noticias. Uno debe creer las buenas noticias del Evangelio. El mensaje de Jesucristo era: arrepiéntanse y crean en el Evangelio para ser salvos. Entonces el Evangelio es creer que Jesucristo murió en la cruz pagando el pecado suyo y muriendo en su lugar. La salvación no se logra ni por obras ni por afiliarse a ninguna religión. Usted puede afiliarse hoy a una religión, mañana a otra, puede estar afiliado a todas las religiones cristianas, pero si no ha tenido un arrepentimiento total de sus pecados, si no ha creído que Jesús murió en la cruz por usted, si no ha entregado la vida a Jesús, si Jesús no ha entrado en su vida, si no lo ha invitado a entrar en su vida y a recibirlo como Señor y Salvador de su vida, usted todavía no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Entonces, primer paso para pertenecer a la iglesia. Ya le digo, usted puede ser, inclusive no ir a ninguna iglesia, puede ser tener cualquier pensamiento con respecto a Dios, puede ser ateo, pero si en este momento usted cree que Jesucristo es real y se arrepiente de sus pecados y entiende que Jesucristo pagó en la cruz su deuda de pecado, y que si lo recibe en su corazón por medio de una oración, pasa a ser verdaderamente un hijo de Dios y parte de la iglesia y de la gran familia eterna que Jesucristo está formando día a día. Dicen Hechos Apóstoles que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos, aquellos que iban a tener, digamos así, cuando partan de este mundo, ir a la gloria eterna con Jesús. Entonces, al recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, naces de nuevo y has sido incorporado a una nueva familia, que es la familia de Dios, que es la iglesia de Cristo. Y al hablar de la iglesia no estamos refiriendo a ningún edificio o templo, sino a personas que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. La palabra griega en el Nuevo Testamento traducida por iglesia es eclesía, que significa congregación de los llamados a salir afuera, a salir de este sistema pecaminoso del mundo. Son las personas
digamos, la congregación de los llamados por Jesús. Eso significa la palabra eclesía en griego. Entonces, los que han sido llamados por el Señor Jesucristo son aquellos que pertenecen a su familia. Todos están siendo llamados, pero pocos responden al mensaje de Jesús. Por otro lado, encontramos dos acepciones de la palabra iglesia, que podríamos llamar las dos dimensiones de la iglesia. Una es la iglesia universal e invisible, como habíamos dicho, que está compuesta por el conjunto de personas regeneradas por la obra del Espíritu Santo, basándose en su fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. Incluye a los redimidos de todos los tiempos, de todas las razas y naciones, condición social o cultural, así como las diferentes denominaciones cristianas sin distinción. Una persona puede ser metodista, anglicano, católico, evangelista, mormón, no sé, pero si ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, entonces esa persona tiene la salvación, es declarada salva, y ha sido sellada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha entrado en su vida, y esa persona va a ir al cielo directo cuando parta de este mundo. Entonces, por supuesto que si usted pertenece a una denominación cristiana donde se predica la salvación del alma no por obras, sino por la fe en Jesús, en la obra meritoria de Jesús, y ha aceptado a Jesús, estando con, digamos, la gente que va a esa iglesia, a ese lugar, a esa denominación, tiene más posibilidades de ser salva, porque se está predicando la sana doctrina, la buena doctrina, y entonces la persona puede elegir. Pero si va a una iglesia donde nunca se sabe cuándo uno es salvo o cuándo está aceptado por Dios, no sabe que va a ir al cielo cuando muera, no tiene la seguridad de la salvación y no se predica esa seguridad de la salvación, es más probable que esa persona no tenga la salvación, porque no se la han predicado. Por eso es fundamental la doctrina de la salvación por la fe en las obras meritorias de Cristo Jesús, que Él fue el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, y por la herida de Él fuimos nosotros sanados. Él murió. Ninguno de nosotros alcanzamos, por más que hagamos cosas, el nivel para declararnos justos, para poder ser dignos de entrar al cielo. Dice la palabra de Dios que no hay sobre la tierra una sola persona que haga siempre el bien y nunca peque. Y la palabra de Dios dice que con un solo pecado no se puede entrar al reino de los cielos. Entonces, la solución para entrar al reino de los cielos es que Jesús vino, naciendo de la Virgen María, nos mostró cómo es Dios, murió en la cruz en lugar de nosotros, como nuestro sustituto, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna cuando nos unimos a Cristo Jesús. Entonces, eso es importantísimo saber, y es importantísimo ir a una iglesia que se predique esto, para que entonces usted pueda tener la seguridad de la salvación. Si acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo va a entrar en usted se va a dar cuenta que hay un cambio en su vida, que lo malo empieza a desaparecer, empieza a ser regenerado, empieza a ser transformado, los pensamientos malos empiezan a cambiar, y entonces ve usted que hay un cambio. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Entonces la regeneración es el cambio que se produce cuando uno recibe a Jesús. Entonces uno no tiene que tratar de cambiarse a sí mismo, aunque puede
poner buena voluntad para mejorar su vocabulario o arrepentirse de ciertos pecados, pero la fábrica de pecados somos nosotros. Y entonces Jesucristo tiene que entrar en la fábrica de pecados, ¿m? Y tiene que cambiarnos desde adentro. Cuando Jesucristo entra en nuestro corazón, porque nosotros lo invitamos a entrar, la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Eso está en la primera carta de San Juan, capítulo 5. Usted lea allí, y Él está diciendo a los que les escribo estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna, porque tenían a Cristo en su corazón. Entonces, todo lo que usted tal vez haya aprendido en religiones, o que tiene que ir casa por casa para ganar mérito, para tratar de salvarse, o portarse lo mejor posible, o hacer todos los sacramentos habidos y por haber, y cuando termina de hacerlos usted dice, y ahora voy a ir al cielo, y no se sabe, quizás usted, lo más probable que no. Entonces eso es un error total. Se puede saber en esta vida si uno va al cielo o no, si uno tiene a Jesucristo, si ha sido cambiado por Jesús, si ha recibido a Cristo en su corazón, uno es salvo. Toda la Biblia, si usted la lee una sola vez, el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo tengo razón, y que va a ser algo maravilloso, porque va a tomar la decisión de seguir a Jesús, de recibir la salvación como un don gratuito, y va a ser salvo, y va a saber que es salvo, y va a saber que tiene el Espíritu Santo, y va a ver que va cambiando, y aquellos pecados que no podía dejar los va a dejar, y eso es entonces que usted ha pasado de muerte a vida, ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ha pasado de la oscuridad a la familia de Dios, ha entrado en la familia de Dios, y entonces es parte de la iglesia universal e invisible. Entonces la condición para ser parte de la iglesia universal o invisible es haber nacido de nuevo por la fe en Jesucristo y mostrarlo por los frutos en su vida. San Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, también está la iglesia local o la visible, que está conformada por el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar determinado con fines de adoración a Dios, instrucción en su palabra, comunión unos con otros, testimonio de lo que Jesús hace y servir a los demás. Hay otras cosas más también, pero esas son las cosas fundamentales. Entonces, si usted, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, algunas personas no van a la iglesia, entonces están demostrando que no tienen a Jesús, porque no les interesa cumplir con el mandamiento de Jesús de apartar un día para el Señor, de congregarse. Dice la palabra de Dios que tenemos que congregarnos, y entonces tampoco usted, si no va, está demostrando que no le interesa adorar a Dios con todos los otros hermanos de la fe. No le interesa instruirse en la palabra de Dios, no le interesa ser amigo de los otros cristianos, no le interesa contar los testimonios de lo que Cristo ha hecho que en su vida, o escuchar otros testimonios que edifican su fe, y tampoco le interesa servir a Dios. Eso de ir a la iglesia como ir al cine y volver, eso no es cristianismo. Si usted tiene esa costumbre, como la mayoría de nuestro país y todos los países de nombre cristianos, de ir una hora a la iglesia y volver y nada más, eso es todo, después viven una vida
cualquiera, ¿m? Sin mostrar los frutos del cambio que produce Jesús, sin predicar la palabra de Dios, sin adorar a Dios, sin orar, sin leer la Biblia. ¿M? Si usted no hace todo eso, no es cristiano. Porque un cristiano anhela leer la palabra de Dios, anhela orar, dar gracias por los alimentos. Entonces, usted está recibiendo esta palabra para que reflexione y pueda ser alguien de la iglesia de Dios y después cuando muera ir al cielo. La persona que muere solamente yendo, digamos así, puede ser todos los domingos a la iglesia como ir al cine y después vive sin arrepentirse, sin dar fruto de justicia, esa persona no va al cielo. ¿Entiende? Entonces tengan cuidado porque algunas personas creen que son cristianas y ser cristiano es otra cosa mucho más importante. Una de las cosas que no hay que olvidar, dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Estar dispuesto a hacer el bien, ese es un cristiano porque tiene a Cristo. Y mayormente a los otros cristianos, y lo llama la familia de la fe. Uno pertenece a la familia de Dios. En Efesios 2:19, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los Efesios, le dice, así que ya no son ustedes extranjeros, ni gente que está de paso, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Santo es aquel que es separado para Dios. Santo no es aquel especial como Francisco de Asís, ese es santo. No. Francisco de Asís era uno de los miles y miles de santos que hay ahora, que son, digamos así, seguidores de Jesucristo, que han entregado la vida a Jesucristo y han tomado la decisión de seguirle. Jesús dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Por eso uno tiene que evangelizar. Cuando uno es de Jesús, uno evangeliza. Jesús dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Uno tiene que contar el testimonio de cómo fue salvo y de llevar a otras personas a la presencia de Jesús. Así que dice, ya no son extranjeros ni gente que está de paso, como eran antes. Los efesios no eran judíos, no sabían nada de la religión, sino ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios tiene su familia eterna, y uno pasa a ser miembro de la familia de Dios cuando recibe a Cristo en su corazón. Y cuando eso tiene que ser una revelación, y yo le pido a Dios que usted reciba una revelación, como recibió Pedro cuando Jesús le dice, ¿qué dice la gente que soy? Y bueno, uno le dice, bueno, que sos Elías, que sos un profeta, que sos esto. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y eso significa una piedra, y sobre esta roca, le dice Jesús, sobre la roca que es Jesús, edificaré mi iglesia. Jesús es la piedra principal del edificio de la iglesia. Entonces sobre Jesús se edifica la iglesia y sobre la revelación de que Jesús es Dios, cada uno que va teniendo esa revelación dada por Dios como Pedro, se transforma en una piedra. Jesús, una piedra que Pedro, otra piedra, otra piedra, otra piedra. Entonces, tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca, Jesús,
edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, habla de esto el mismo apóstol Pedro, y dice de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, hablando de otros cristianos que también eran piedras que se ponían sobre el edificio, que la piedra principal era Jesús y estaban formando la iglesia, dice acercándose a él, que es la piedra viva, que fue desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, habla de Jesús. Dice, ustedes también, entonces como piedras vivas, está hablando a creyentes, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Pedro tuvo la revelación del Padre de que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el ungido, el Salvador, el Mesías y aquel a quien había que seguir. Y todos los cristianos después también tuvieron esa revelación, quienes hablan tuvo esa revelación y otros miles y miles han tenido esta revelación de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es a quien hay que adorar y han desechado todo otro tipo de adoración, sea a quien fuere. Entonces, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo es la piedra principal de la iglesia y sobre esa piedra se ponen otras piedras que somos cada uno de nosotros. Dice que en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que los primeros cristianos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea, eran diferentes, eran distintos. Hoy en día no se ve casi la diferencia porque casi no hay cristianos verdaderos. La mayoría son de religión cristiana, no se han arrepentido de sus pecados, no han recibido el Espíritu Santo y tampoco testifican a la gente. Por eso es tan débil el cristianismo en este día, pero estamos convencidos de que el cristianismo va a ir creciendo en poder y se va a ir manifestando las obras de Jesús muy claramente y miles de personas van a ser salvas en este tiempo final. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Los cristianos tenían favor con todo el pueblo por lo correcto que eran, porque había un cambio en su vida, porque ayudaban a las personas, porque los que tenían negocios no cobraban de más, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, estamos hablando de la iglesia, los que habían de ser salvos. La persona tomaba la decisión, escuchaba el mensaje de salvación, tomaba la decisión de recibir a Jesús y entonces Jesús lo añadía a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la única que había, porque no, en ese tiempo no había denominaciones, ni había iglesias metodistas, ni anglicanas, ni católicas, ni otras. No existían, eran cristianos. Los seguidores de Jesús eran llamados cristianos y nosotros somos cristianos y tenemos que volver a la unidad de la fe para llamarnos cristianos. En vez de decir, bueno, yo soy anglicano, yo soy, testigo de Jehová, yo soy esto, no. ¿Sos cristiano o nada? Y para ser cristiano uno tiene que tener a Cristo en su corazón. Dice Hechos 11:26 que el apóstol Pablo y Bernabé se congregaron allí todo un año con la iglesia. A veces esas personas piensan que el apóstol Pablo era alguien errante, alguien que iba por donde quería y que no estaba, digamos así, como unido a la iglesia o avalado por la iglesia. Y eso es un error muy grande porque
Él pertenecía a la iglesia de Antioquía, que se había formado con judíos y gentiles, y dice que se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos allí en Antioquía. Se entiende lo que dijimos antes también, que los discípulos, que son, digamos, salvos, personas que han recibido a Jesucristo, se los llamó cristianos. Entonces, en primer lugar, recibir a Jesús, ser salvo. Después decir, soy cristiano. Se congregaron todo un año con ¿quién? Con la iglesia. Se congregaban. No es que no iban, se congregaban todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. El Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y entonces ahí ellos al enseñar estaban haciendo discípulos, que es lo que Jesús quiere, que se hagan discípulos, que uno aprenda la palabra de Dios, enseñe a otros, y esos a otros y otros a otros. Entonces se van haciendo discípulos y van creyendo el mensaje de Dios muchas otras personas. Se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pertenecer a la iglesia es muy importante y estar juntos directamente es una gran bendición porque, por ejemplo, el apóstol Pedro estaba en la cárcel y estaba custodiado en la cárcel, pero dice la palabra de Dios, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, que una persona que es de la iglesia no está desamparada porque la iglesia estaban orando por Pedro y apareció un ángel y lo sacó de la cárcel y sucedió un tremendo milagro. Entonces, la iglesia debe ser activa, se reunía en las casas, predicaban la palabra de Dios, oraban por estas situaciones extremas y por situaciones menos extremas, y Pedro fue milagrosamente sacado de la cárcel por un ángel que fue enviado en respuesta a las oraciones de los que pertenecían a la iglesia del Señor. Es importantísimo entender esto, ser parte de la familia de Dios. La familia de Dios tiene que verse, tiene que uno pertenecer a la iglesia, tiene que congregarse, tiene que ir a adorar, tiene que hacer buenas obras, y si no lo hace es porque no lo puede hacer porque todavía no tiene a Jesús. Pero si usted tiene a Jesús y es salvo, le van a brotar directamente todas estas cosas, el deseo de ir a la iglesia, el deseo de adorar a Dios, el deseo de hacer buenas obras. Cuando alguien esté enfermo, usted va a orar por esa persona y les va a predicar el Evangelio y le va a predicar lo que Cristo hizo en su vida para que esa persona también sea salva y pueda ir al cielo por toda la eternidad. Vamos a un tema musical y continuamos en este programa.